llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. A finales del siglo XIX, la capital de San José había sufrido cambios importantes en la economía, en su estructura urbana. A la construcción de grandes edificios y al desarrollo de la zona norte de la ciudad con el establecimiento de industrias tipográficas, también se desarrollaron industrias textileras. Habían ya textiles, industrias textileras. Se desarrollaron fábricas de jabones, fábricas de cervezas. Al final de cuentas, la ciudad se había transformado. Y esta transformación urbana radical que obligó a emplear una gran cantidad de trabajadores especializados en la construcción, artesanos, ebanistas, carpinteros, maestros de obras, constructores en general, picapedreros, porque había que traer piedra para los caleros de las calizas de Patarrá y otras partes del Valle Central, donde traían cal para engalanar nuestras tapias y pintar nuestras casas de blanco, que era también una forma sanitaria de atender problemas de salud pública. Empezaron a desarrollarse con fuerza y a provocar cambios importantes que se generan en la organización empresarial. Hasta esa época predominaban los talleres artesanales, talleres de pequeños empresarios, pero fundamentalmente de características artesanales, y empezaron a surgir las pequeñas, medianas y grandes industrias a la par de los complejos industriales asociados al ferrocarril, a las plantaciones de café, al desarrollo de los ingenios, al desarrollo de los beneficios, al desarrollo de los bananales y al desarrollo de la actividad portuaria, porque el ferrocarril también impulsó una transformación urbana en Limón. Limón se desarrolla como puerto, un puerto muy importante, el más importante del país y sigue siéndolo. Actualmente el 80% de nuestra actividad comercial sale por Limón. En ese sentido, desde aquella época, el impacto del ferrocarril condujo y obligó a hacer transformaciones urbanas en el puerto. Primero, desarrollar barrios para la clase que trabajaba, para las clases sociales, los empresarios y la clase blanca que trabajaba en el ferrocarril, y se crearon las zonas que se llamaron en alguna época zonas americanas, donde estaban las grandes casotas de los trabajadores extranjeros, de los empresarios y de los altos ejecutivos de la empresa. Se desarrollaron los talleres industriales del ferrocarril, porque el ferrocarril le exige tener talleres industriales en Limón y en el trayecto de la línea férrea, un poco en Turrialba, donde había un núcleo importante de ese tipo de actividades, y luego también en San José, donde se desarrollaron posteriormente talleres, y el centro ferrocarrilero de la ciudad en el Atlántico, y posteriormente el del ferrocarril al Pacífico. En el caso del ferrocarril al Pacífico, ahí se llegó a establecer el horno industrial más grande, de capacidad más grande que hay en el país, y todavía existe. Entonces, además, el ferrocarril impactó para que en la zona de Limón se hiciera y se construyera el tajamar. Ese tajamar que todavía existe de varios kilómetros en Limón se hace a finales del siglo XIX y se hizo con una mezcla hasta de clara de huevo y de todas las cosas que había que usar para amalgamar bien toda la materia que había que usar para hacer el tajamar, que sigue funcionando y que a pesar del gran terremoto de Limón, ahí sigue funcionando. Ese tajamar fue hecho a finales del siglo XIX, de manera que
el impacto también del ferrocarril en esa zona fue de esa naturaleza, no solo el tajamar, la parte industrial del ferrocarril, sino el desarrollo de los muelles del Atlántico, porque las exportaciones de banano y de café se hacían, requerían también desarrollar muelles y estructuras para el atraco de barcos. Entonces eso produjo cambios en la ciudad, en el Valle Central. Esos cambios conducen a la transformación entonces de los talleres artesanales en pequeñas empresas, y estas pequeñas empresas y estas medianas empresas y estas grandes empresas que empiezan a surgir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX provocan ahora sí impactos también en la organización de los trabajadores que hasta ese momento existían. Habíamos dicho que para la segunda mitad del siglo XIX habían surgido en el país sociedades de artesanos, sociedades de trabajadores, sociedades de obreros, las sociedades mutualistas, sociedades de socorros mutuos y de mutuo auxilio, que eran las formas típicas de organización de los trabajadores en aquella época. Pero con el cambio urbano que se produce, con la composición de nuevo tipo de trabajadores que surge, con el desarrollo de una gran masa de asalariados, empiezan a surgir nuevas organizaciones de trabajadores que dan origen entre 1900 y 1902 a las llamadas ligas de obreros y sindicatos. Sindicatos tal y como ahora existen, en la misma forma organizativa que hoy existen. Las ligas de obreros eran formas de sindicatos que desaparecieron de esa forma de organizarse, desaparecieron de esa denominación de llamarse ligas de obreros para dar paso cada vez más al desarrollo de los sindicatos. Así empezaron a surgir los sindicatos en Costa Rica desde 1901 y hasta hoy siguen existiendo. Las sociedades de trabajadores se mantuvieron todavía durante muchos años más, pero iban perdiendo cada vez más la fuerza institucional y organizativa que tenían. Y los sindicatos empezaron a adquirir cada vez más ese carácter de organizaciones de defensa de los intereses de los trabajadores, de sus condiciones de trabajo, de sus salarios y de protección de esos beneficios laborales. Así empezaron a desarrollarse, de manera que nosotros en nuestra historia sindical, dependiendo cómo la veamos, tenemos más de 100 años de organización de trabajadores si partimos de la idea de las sociedades mutualistas y sociedades de trabajadores, o poco más de 100 años si partimos solo de la existencia de sindicatos como hoy los conocemos. A finales del siglo XIX habían habido una serie de movimientos huelguísticos que también impactaron la vida interna del país en el Valle Central y en los puertos, porque llegaron a haber movimientos huelguísticos hasta en los trabajadores de las lanchas que hacían cabotaje en el Golfo de Nicoya. Hubo huelgas de maestros allá por 1898, huelgas de maestros que estuvieron orientadas a proteger su régimen de pensiones, porque en esa época se amenazó de quitarle las pensiones a los maestros para crear un régimen especial de pensiones para los militares. Era una época en que existía también el ejército, y eso provocó una huelga de maestros para proteger su sistema de pensiones. Entonces, ahí empezaron a darse huelgas, y eran huelgas intensas, eran huelgas en abundancia, eran pequeñas huelgas de corta duración, pero bastante continuas en distintos sectores laborales del Valle Central y de las costas. Así inició también la práctica de luchas sociales en Costa Rica, unas originadas desde la huelga de los telegrafistas allá por 1864,
y las otras originadas por las protestas laborales y la gran huelga de italianos que se produjo en la construcción del ferrocarril. Esa huelga de italianos, a propósito, tuvo movimientos de solidaridad de trabajadores de Turrialba, de Cartago y de San José. Incluso en la estación de Turrialba hay un pequeño monumento que alude y que recuerda la huelga de los italianos de 1888. Entonces, ahí no solo teníamos ya organización de trabajadores, sino también organización de luchas y de protestas laborales, ahora sí orientadas a defender beneficios como eran salarios, condiciones de trabajo, pensiones, etc. Esta particular situación es la que va a contribuir a desarrollar el movimiento sindical a partir de 1901 en Costa Rica y hasta la fecha. Entre 1901 y 1905 hubo una explosión importante de sindicatos en el país, empezaron a desarrollarse con fuerza en distintas ciudades y en el interior del país. Hacia 1905 se produjo la primera Federación de Trabajadores de San José. Eso significa que varios sindicatos se organizan en una organización más amplia donde todos se integran colectivamente para coordinar acciones. De manera que con la existencia de la primera federación, uno podría pensar que los sindicatos crecieron cuantitativa y cualitativamente. Porque cuando ya entraban en lucha los trabajadores de un sindicato, inmediatamente los trabajadores de la federación desarrollaban actos de solidaridad y convocaban a actos de solidaridad simultánea con los trabajadores en lucha de una empresa. Desde ese punto de vista, el movimiento de los trabajadores había crecido. Y entre 1905 y 1910 se constituyeron las otras federaciones de trabajadores en las otras provincias, siendo curiosamente la de Limón la última en organizarse, donde ahí había una larga tradición de luchas de trabajadores que venían desde el ferrocarril y de las plantaciones y posteriormente. Sin embargo, bueno, lo importante es que se organizaron. Ya en 1910 teníamos prácticamente federaciones casi en todas las provincias del país. Estos niveles de organización sindical, primer nivel el sindicato, segundo nivel la federación, conducen a impulsar un tercer nivel que es la confederación, que es cuando se organizan ahora sí los trabajadores de todas las federaciones y de sindicatos independientes que no pertenecían a esas federaciones en una sola organización nacional que se va a llamar Confederación General de Trabajadores. En Costa Rica, la primera Confederación General de Trabajadores que se constituye es en 1913. Esta organización de trabajadores se dio al impulso de un grupo de intelectuales muy importante que hubo en el país a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y durante los primeros 40 o 50 años del siglo XX, donde jugaron un papel muy importante muchos de ellos. Entre ellos, Omar Dengo, gran educador, Carmen Lira, gran educadora, Joaquín García Monge, otro gran educador e intelectual, José María Celedón Brenes, el autor de la letra del himno nacional, un intelectual muy importante, los científicos Jiménez Rojas y otros intelectuales que en aquella época se habían constituido como parte avanzada de un grupo de intelectuales que empezaban a cuestionar la forma política, la forma de hacer política en Costa Rica. Era un núcleo de intelectuales que podríamos llamar contestatarios, que eran como una respuesta a la acción política que se venía haciendo, que no compartían, digamos, la participación en los partidos tradicionales
tampoco desarrollaron partidos nuevos en ese momento ellos como grupo, pero que impulsaron un llamado Centro de Estudios Sociales Germinal. Este Centro de Estudios Sociales Germinal se planteó la necesidad de fortalecer la organización obrera y en ese sentido plantearon llevar la organización obrera a un nivel de confederación, de una sola organización que dirigiera a todos los trabajadores de todo el país y que no anduvieran dispersos en sindicatos individuales o en federaciones separadas unas de otras, sino que eran todas ahora sí juntas en una sola organización que se llamó Confederación General de Trabajadores, que fundaron a principios de 1913. Y esa organización de trabajadores fundada a partir de 1913 es la que impulsa en Costa Rica también la primera celebración del desfile internacional de los trabajadores del 1 de mayo. Desde 1913 se empieza a celebrar ese desfile en Costa Rica. Y prácticamente hasta hoy se ha celebrado todos los años, exceptuando cerca de unos 7 u 8 años que no se celebró por distintas razones. En concreto, ya en 1913 tenemos un alcance extraordinario de organización sindical en el país, donde se habían logrado ya objetivos políticos de trabajadores para tener en este nivel una Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Pero eso los llevó también a vincularse a el movimiento obrero internacional, porque así como se venía desarrollando el movimiento sindical en el país, en otros países se venían desarrollando luchas sindicales y movimientos sindicales de igual manera importantes. Y a nivel centroamericano también. En 1911 se constituyó la Confederación Obrera Centroamericana, COCA, en El Salvador. Y Costa Rica, todavía sin tener una Confederación General de Trabajadores, participó en la constitución de la Confederación Obrera Centroamericana en 1911. Y más tarde, en 1918, Joaquín García Monge, ese gran intelectual costarricense, representó al movimiento sindical del país para constituir la Confederación Obrera Panamericana, COPA, que se organizó en la ciudad de Nuevo Laredo, en Estados Unidos. De manera que al finalizar la primera década del 20, nosotros formábamos parte a nivel de organizaciones sindicales, ya de organizaciones sindicales nacionales, regionales centroamericanas y regionales panamericanas. Estos son distintos niveles de organización sindical. A eso habría que sumar posteriormente organizaciones más internacionales, más allá del continente de carácter internacional, como se vincularon luego los sindicatos de Costa Rica en años siguientes. Esta organización sindical, entonces, debemos entenderla como uno de los pilares importantes del movimiento de los trabajadores en el país. Para esa época todavía no existían leyes particularmente específicas que regularan la actividad sindical ni la actividad de huelgas. Las huelgas se daban de facto. Los sindicatos surgían de facto, se organizaban, existían, tenían identidad, reconocimiento público, pero no había una legislación importante que contemplara su organización y su lucha. Esta legislación empieza a arrancar prácticamente como resultado de una gran huelga que se produjo en 1920, que fue la huelga para obtener la jornada de trabajo de 8 horas en Costa Rica. La jornada de trabajo de 8 horas a escala internacional se había venido luchando en el siglo XIX en Europa
y luego en Estados Unidos. Las jornadas de trabajo eran extensas y extenuantes. En 1920, por ejemplo, en Costa Rica, en las panaderías habían jornadas en algunas de esas panaderías que eran hasta de 20 horas diarias, y se decía que en algunas de esas panaderías los trabajadores dormían para continuar laborando y que tenían un día libre a la semana. Entonces estamos hablando de jornadas largas de trabajo, extenuantes, difíciles. Cuando empiezan a desarrollarse las luchas por las 8 horas de trabajo, estas empiezan también a repercutir en todas partes del mundo. Y en Costa Rica, a principios del siglo XX, empezamos a tener noticias, ya habíamos tenido noticias de las grandes huelgas que originan la jornada de 8 horas de trabajo en Europa y en Estados Unidos. Todo el movimiento huelguístico de Europa y de los trabajadores de Chicago de 1886 fue seguido en la prensa costarricense. Se informó cotidianamente con 3-4 días de diferencia de lo que sucedía en aquellas grandes ciudades, de manera que ya se sabía de eso, y eso tiene que haber repercutido en el movimiento de los trabajadores organizados del país en aquella época, y sobre todo para irlos sensibilizando de ese tipo de lucha como fue la jornada de trabajo. Pero es a principios del siglo XX cuando empiezan a expresarse de otra manera esas reflexiones y esas repercusiones de la jornada. El propio poeta José María Celedón Brenes hace poemas a los trabajadores, a la jornada, a este tipo de luchas, y empieza a divulgarse lentamente y a calar lentamente este tipo de situaciones. Esa lucha por la jornada de trabajo empieza también a repercutir en el país, y en el año de 1920, en finales de enero y principios de febrero, se provoca una huelga entre trabajadores del Ministerio de Fomento, que era el equivalente al Ministerio de Obras Públicas actual, como hoy se llama. Esa huelga tenía por objetivo lograr la jornada de 8 horas de trabajo. Se logra rápidamente en el Ministerio de Fomento o de Obras Públicas el reconocimiento de la jornada de trabajo de 8 horas, y motivo de eso desata durante todo el año de 1920 un movimiento generalizado que se va dando de una u otra empresa, de una u otro pequeño taller, etcétera, movimientos de protesta y de huelga continuos para establecer la jornada de 8 horas de trabajo. Y la agitación durante todo el año 20 es de tal magnitud y alcance que en diciembre de ese año el gobierno de don Julio Acosta toma la decisión de establecer la jornada de trabajo de 8 horas en Costa Rica. Y el decreto que reconoció la jornada de 8 horas de trabajo en Costa Rica fue también un decreto que estableció el reconocimiento de la organización sindical y el reconocimiento de huelga de los trabajadores. Entonces estamos hablando de que en diciembre de 1820 se toman las primeras medidas para reconocer la existencia legal de los sindicatos, la existencia legal de la huelga, la existencia obviamente legal e institucional de la jornada de 8 horas de trabajo, y en ese mismo acto también se hizo un decreto de aumento de salarios que fue ganado resultado de esos movimientos populares y huelgas. De manera que en ese sentido esas luchas de trabajadores arrancan con esta tipo de legislación. Tendríamos que señalar que leyes laborales sí existieron en Costa Rica antes que este decreto que regulaba huelgas, la organización sindical y la jornada de trabajo. Y se intentó
en 1928 redactar un código de trabajo que termina redactándose hasta 1943. Entonces teníamos en este desarrollo institucional del país, a la par de las leyes civiles, de los derechos, de las constituciones, etcétera, también iba avanzando el país en normas que regulaban relaciones de trabajo, condiciones de salud en el empleo, etcétera. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.